ser libres de la esclavitud de los hombres. Hemos visto cómo ser libres de la esclavitud de la ley y, y ahora vamos a ver cómo ser libres de la esclavitud de los hombres, aunque se los he mencionado, pero, pero no hemos hablado específicamente de esto, porque al hablar que somos esclavos de la ley, pues obviamente hablamos de ser esclavos del hombre. Y vamos a ver esto en el capítulo 3 de Gálatas. Sí, por favor, para que no me lo... Capítulo 3 de Gálatas, vamos a verlo. Y dice, primeramente vamos a leer del 1 al 5, verso 1 al 5. Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o por oír con fe? Fíjate, vamos a ver cómo ser libres de la esclavitud de los hombres, pero qué tremendo que, pues en el mundo, o sea, yo cuando hablo mundo hablo de las personas, pero no como con cierto desprecio, así de que, qué feos, ¿no? Porque todos estamos en un mundo, pero dice la escritura que aunque estamos aquí en el mundo, no militamos conforme al mundo, o sea, no hacemos lo que todos ellos hacen. Pero todos como que quieren ejercer cierto control del ser humano. Y es algo muy natural. Los padres quieren ejercer el control sobre los hijos quieren ejercer el control de cierta manera manipulando a los padres. En las empresas, los que tienen una jerarquía más alta quieren ejercer un control sobre los demás. Pero también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a veces se quiere ejercer cierto control. Quieren controlar tus finanzas, quieren controlar tu descanso, quieren controlar tu comunión con Dios y quieren controlar todo. Y eso es más pésimo, porque a veces, en vez de tener una relación con Dios, como que ya nos enfocamos a tener una relación con el pastor o con el líder, eh, hacer lo que Él nos dice, de qué manera buscar a Dios, siendo que Dios nos ha llamado a una libertad. Por eso, el primer punto para ser libres de la esclavitud de los hombres es obedeciendo la verdad por medio de la fe y no de las obras. Lo acabamos de leer ahorita. Debemos de vivir en fe, o sea, por fe y para fe. Y te habla hasta cierta manera de que tú lo que has recibido, lo has recibido por la fe. Desde que le abriste la puerta de tu corazón a Cristo, desde que recibiste la palabra, dice aquí, tú ya lo hiciste por fe. A lo mejor fue porque viste algo, porque Dios hizo algo en tu vida y de esa manera creíste. Pero como ya creíste, fue un acto de fe
y por eso lo recibiste. Pero más que las obras de otras personas o lo que hizo Cristo, esto se refiere a que no tuviste que hacer nada tú. Yo no tuve que hacer nada. Si creemos en la crucifixión de Cristo, que Él pagó por mis pecados, debo entenderlo de esta manera, que el que debió de estar en ese lugar debía haber sido yo. La muerte más horrenda y más detestable e inventada fue la cruz de Cristo. Y bueno, no solamente de Cristo, Él pagó por nosotros, pero en aquel tiempo era una muerte muy tortosa. Ahorita, por ejemplo, en los lugares donde existe la pena de muerte, pues es algo rápido. Te inyectan y como que ya te quedas dormido y ya. Bueno, yo nunca me he muerto, ¿verdad? Pero dicen, dicen que así es. Ahora, eh, fíjate en este punto, obedeciendo a la verdad por medio de la fe y no por las obras y no por las obras. En ocasiones echamos a andar la fe, la gracia, pero de una manera equivocada. Nos vamos tras el pecado. Digo, yo hablo de mí, fue lo que me ocurrió. Yo ya soy salvo. O sea, Cristo ya hizo la obra en mí y me deslizo tras el pecado, tras todos aquellos pecados que ya se los he platicado, pero aquí te dice que tienes que tener cierta obediencia, pero por la gracia, por lo que Cristo hizo en ti. Obediencia por la gracia. O sea, hay un diferenciador que dice, yo tengo que obedecer por lo que Cristo ya hizo en mí. Mi obediencia para con Cristo debe ser por su amor y por amor a Él, pero no porque tenga miedo de condenarme. O sea, en otras palabras, debo de dejar de pecar, debo de obedecerle, no por miedo a irme al infierno, sino por gratitud a Cristo, por gratitud a Dios, por lo que ya hizo Él por mí, por haber tomado mi lugar, por haber tomado ese lugar que a mí me correspondía en la cruz del Calvario. Pero esto yo lo debo de retener, debo de apropiarme de esto muy claramente, porque en ocasiones no lo tomamos así. Y a veces pensamos, le entramos grande a predicar aquí, predicar allá, hacer obras como limpiar un salón, limpiar baños, limpiar la congregación, acomodar sillas, y pensamos que eso es lo que a mí me da la salvación. Eso es una parte. Y si lo hago, lo debo de hacer de buena gana, los servicios que yo haga, pero eso no me salva a mí. Eso no es lo que me ha salvado. A mí lo que me ha salvado es la obra de Jesucristo en la cruz y la fe para con Él y la gracia que Él manifestó sobre mi vida. Pero las obras, todo lo que hagamos nosotros, de limosnas, de darle de comer al hambriento. Pero ¿cómo se desarrolla esta obediencia? Solamente desarrollando mi amistad para con Dios. Y mire que le digo mi amistad, porque Dios es su Padre, pero Él dice, ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no hace lo que no sabe, perdón, lo que hace su Señor. Pero ustedes los voy a llamar amigos, mis amigos. ¿Y cómo se desarrolla esa amistad para con Dios? Es que cuando tienes una amistad con una persona, le platicas pero todo, le confías todo cuando eres amigo de una persona. Y para con Dios, al desarrollar una amistad con Dios, le tienes que decir cosas que te fastidian porque para Él no le asustan. A veces nosotros es tan tremendo esto de que no lo declares, no lo digas. Y hasta la fecha, ¿eh?
Y Dios dice, pues tráeme tus cargas, estás agüitado, triste, melancólico y cobarde como la canción. Tráeme a mí eso. Él quiere que le avientes tu tristeza, tu dolor, tu angustia, tu estrés, tu afán, tu ansiedad. Tráemelo a mí. Tráeme esa carga a mí. Desarrolla una amistad conmigo. ¿Sabes qué, Dios? Es que no te creo. Eso dile. Dios, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Pero es que, hermano, es que lo que usted confiese con su boca, pero para con Dios, yo tengo que decirle, no tengo que mentirle al Espíritu de Dios. Me está preocupando esto. Pues Él te conoce. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Por eso, este tema de ser libres de los hombres, el hombre desde la antigüedad trae un montón de rollos ahí, todo lo que se ha desatado, que la verdad no está mal confesar bendición sobre las personas, bendecirlos y decirle, échale ganas, te va a ir bien, confía en Jesús. Pero tanto así como que en este instante se te acaban los problemas, ¿no? El orar para que se te acaben los problemas. Te hace falta ir a un encuentro para que saques los chamucos. Ya un reencuentro, ya un posencuentro y vas a todos y mientras de que no cambies tu conducta, así sigan orando por ti. Fíjate algo bien tremendo. Los papás no somos responsables de los pecados de nuestros hijos, ni los hijos son responsables de los pecados de nosotros. La Biblia se contradice cuando dice que yo visito la maldición de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Se contradice la Biblia cuando dice, un niño nace y si su papá fue asesino, violador, si estuvo en la cárcel, ¿se tiene que repetir la historia en él? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿De qué manera se cumple esta maldición de generaciones y hasta la cuarta? ¿Cómo se cumple? Se cumple porque heredamos una conducta que ya vimos de nuestros padres. Porque yo he orado por personas en la cárcel y fuera de la cárcel y estoy orando para haciendo tanto show y finalmente se paran enfrente de mí y me dicen, sí, hermano, ya oró, pero a mí me gusta hacer esto. Y mientras de que el ser humano no quiera cambiar, no va a pasar nada. Por eso, el ser libres de todas estas cosas que a veces ni siquiera son bíblicas, tenemos que estar bien al tanto. Libre de la esclavitud de los hombres. Pero el apóstol Pablo es bien claro cuando él dice, no se junten con los que, con los del mundo, se le estoy parafraseando ahorita, con todos aquellos fornicarios, adúlteros, asesinos o pecadores, no se junte con ellos. O sea, él dice, no que no tenga cierta comunicación, sino que no te asocies a sus actitudes. Pero él todavía nos da la claridad, dice, pero no te asocies con aquellos que diciéndose ser hermanos, hacen una serie de actividades o cosas en las que Dios no está de acuerdo. Dice, porque si no, pues imagínate, en los trabajos tenemos personas de todas, hasta brujos, ¿no? Hasta satanistas o satánicos, y tenemos de todos. Entonces dice, no te asocies con ellos. Pero realmente esto se logra a través de desarrollar una comunión con Dios. Por ejemplo, yo les he dicho a mis hijas cuando las veo bien tronadas por el trabajo, yo les he dicho, no vayas descansa. O sea,
¿Tiene algo de malo que un día descansemos o que no? Cada uno de nosotros sabe acerca de su trabajo, sabe acerca de su comunión con Dios, pero a veces hasta te imponen castigos, ¿no? Es que no limpiaste los baños, hermano. Ahora te van a tocar 3 domingos. Y créame la de que lo he vivido. Y luego llega el pastor y le avienta las llaves a uno de los de ahí para que le lave el carro. Y es un control. Y es por eso que necesitamos ser libres de esto. Que tú desarrolles una comunión con Cristo, que tú desarrolles una amistad con Dios, cada día más, eh, y de esta manera ser libres, pero tenemos que obedecer a la verdad por la fe y no por las obras. Número 2 dice, recibiendo la bendición de Dios por la fe y no por las obras. Todo vamos a estar hablando. Todo lo que Dios te da, no te lo está dando porque seas una persona buena, aunque seas buena y hagas buenas obras y te portes bien, de todos modos no te lo está dando por eso. Ahora, yo no te recomiendo que te portes mal. Yo no te recomiendo que te portes mal porque nos va como en feria. Pero nunca debemos creer o sentir que merecemos la bendición de Dios porque todo en lo absoluto es por gracia. Todo, 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 todo. Aunque debemos de procurar siempre llegar a la altura del varón perfecto, siempre tenemos que estar conscientes de que no es por ninguna obra. A veces nos dicen, es que sirva que porque usted se tiene que ganar la salvación, o deje de aquí, o déjele allá, y no es así. No es así de esa manera. Las obras, ya lo hemos visto, es un resultado de lo que Cristo está haciendo en mí. Ahora, por su propio bien, yo le recomiendo y por experiencia propia, mejor no peque, porque lo más precioso, fíjese, lo más precioso que existe es la sabiduría. Y dice que más preciosa es la sabiduría o mejor es la sabiduría que el oro. Y mejor es la inteligencia que la plata. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios y mejor es que estar con Él y no perder esa intimidad con Él. Porque cuando nosotros pecamos, existe una cierta separación, no que pierda la salvación, porque la verdad, la salvación se pierde al menos que usted decida apostatar de la fe y que diga, no, ya, no creo, no creo, el no creer, apostatar de la fe, no creer. Pero a veces confiamos, digo, a veces confiando, llegamos a pecar, ofendemos a Dios. Y es como cuando uno se pelea con la pareja, ¿no? Ay, como que estamos medios, cada quien con la sujetación, pero seguimos ahí, o sea, seguimos con el deseo de estar bien, con el deseo, pero la verdad, no dejamos de ser lo que somos. Para con Dios es igual. Tú no dejas de ser hijo de Dios. Y Dios, y fíjate, uno es el que se aparta, porque Dios, la verdad, a Dios no le sorprende nada. Yo parece que lo estoy viendo y a veces hasta, bueno, Él permite que lleguemos a hacer ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque quiere que veamos qué es lo que hay acá, tanto aquí como qué es lo que hay alrededor de nosotros. Él lo permite. Aparentemente nosotros tomamos una decisión buena o tomamos una decisión mala, pero realmente Él nos permitió llegar ahí.
Yo con casi 60 años estoy aprendiendo cosas que digo me sirvieron. Aún mis errores que cometí con Yevir, mis errores en el matrimonio, en el trabajo, todo lo que hice, me están sirviendo ahorita. Y a veces pensamos, no, pues es que, ¿cómo que Dios te va? Dice que Dios no te tienta, pero sí permite que hagas ciertas cosas, que caigamos en ciertas cosas. Y más cuando estamos así de vanagloriosos, ¿no? Él, o jactándonos, él dice, órale, mi amigo, ahí te va, ubíquese, para que vea que usted también es débil, para que vea que usted también tiene carne y es un ser humano. Pero ¿por qué a mí? Si yo predicaba, si yo predico, si yo hago esto, ahí le va. Dios es así. Dice Gálatas 6 del 3 al 2, perdón, del 6 al 12, 3 del 6 al 12 es el que sigue. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, ustedes de fe, al igual que yo, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que había Dios, perdón, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjate, o sea, todos los que dependen de, de la, de las obras de la ley están bajo la maldición. Cuando alguien te dice, arrodíllate y te arrodillas. Cuando alguien te dice, párate y te paras. Y me refiero a todo lo largo de tu vida, en la intimidad con Dios. Que a veces los ministerios, aunque bueno, yo digo ministerios ahorita, pero la Biblia te menciona un solo ministerio. El único ministerio del que te habla la Biblia es el ministerio de la reconciliación. Y lee ahí, o sea, el único ministerio es de la reconciliación, o sea, el que Dios nos ha dado. Y utilizas a lo mejor en varias áreas, en varios lugares o con diferentes personas, pero es el único ministerio de la reconciliación. Pero fíjate, ¿cómo podemos ser libres? Vuelvo a repetir, desarrollando una amistad con Dios, pero tenemos que tener cuidado con el activismo. Y activismo le llamo a ministerio, a ir, trabajos motrices, trabajos motrices, o sea, que muévete para allá, que barre, trapea, que ve y allá, todo esto, y que ahora vamos allá, y todo esto. ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto? Que descuidamos nuestra intimidad con Dios. Lo más importante antes que todo, tiene que ser tu intimidad con Dios. Y ahí no entra tu esposo, no entra tu esposa, no entra tu papá, no entran tus hijos, no entra tu pastor, no entra tu líder, no entra nadie porque es una intimidad tú para con él. Y eso es eso es tu prioridad. ¿Y cuál es la segunda prioridad después de que digo yo mi comunión con Dios? De ahí viene mi familia. Las personas de mi familia, o sea, me refiero familia nuclear, tus hijos. Y después de mi familia viene mi trabajo, porque es lo que Dios me ha dado para sostener a mi familia. Para mí primero es el trabajo
y luego después es ir a la cárcel. Aunque puede haber un tiempo en que demande y ya tengas más trabajo acá, ya no vas, pero en sí sigue tu trabajo. Después de tu trabajo es el servicio o ministerio al que Dios te llamó. O sea, a predicar, a evangelizar, a lo que Dios te llame, a dar un discipulado. Pero esto, tenemos que estar conscientes de esto. No es que estés en una, es que Dios mío, me siento que critico, pero te tengo que aclarar. No es que te la pases en una oficina todo el día en una iglesia. O sea, llamo iglesia a un local. Que te la pases todo el día ahí, ese no es, al menos de que sea tu trabajo, de que te lo den, pero eso no es. Es de donde tienes que sacar para sostener a tu familia y luego ya lo que tiene que ver con el ministerio. Después del ministerio, o sea, la reconciliación, o sea, que tú prediques, entonces ya viene, le voy a llamar así, los hermanos de la congregación. Y no me refiero a que no te congregues y no me refiero a que no tengas comunicación con ellos, ¿verdad? Me refiero a que Yevir y yo cometimos errores de que dejábamos a nuestras hijas solas o dejábamos a nuestras hijas a veces, o sea, sin una golosina, no digo que sin comer, por utilizarlo para otros, ¿verdad? Y es ahí el error, es ahí el error, porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Pero el tema es que nadie te debe atar. Nadie te debe de atar. O sea, de verdad ni a la familia. Yo te puedo decir que en mi familia tenemos libertad. Yo lo que hago y lo que hemos hecho desde niñas, que siempre las enseñamos y yo les digo, esto es lo que dice aquí. Tú toma tu decisión. Tú toma tu decisión. Si Dios tiene preparado para ti unos coscorrones, pues órale, te los vas a ganar. O yo no sé, porque son diferentes. ¿A cuántos de nosotros no nos decía nuestro papá, hijo, llega temprano, hijo, aquí, y nosotros, no pasa nada. No pasa nada, papá, lo tengo bajo control, yo lo sé todo, tú qué sabes, tú no sabes de tecnología, yo sé, es que tu generación y así, ¿no? Que tu generación X y que tu generación Herbie y no sé qué tanto, que tu generación Timbiriche y no sé qué. Y ya cuando regresan con un moretón en el ojo, sangrando de la nariz y sin dientes, órale, a ver cómo come sin dientes, ¿no? Fíjate, vimos recibiendo la bendición, pero la número 3, disfrutando, o sea, otro de los puntos de cómo ser libre de la esclavitud de los hombres, disfrutando por fe la bendición y la promesa que Cristo ganó por nosotros en la cruz. O sea, tenemos que disfrutar lo que tenemos ahorita en el momento. Disfruta tu carro 1964, o sea, este carro. Y el que tenga carro 2001, pues también que lo disfrute. Me refiero a tu vida. Disfruta lo que Dios te ha dado hasta el momento.
Disfruta y me refiero a la energía de juventud, a la fortaleza de juventud, a lo que Dios te está permitiendo vivir. Y los que ya somos más grandecitos, modelo atrasado, ¿eh? ¿Perdón? Ah, clásicos. Pues hay que tunearnos, ¿no? Pero echarle para adelante, mi amigo. O sea, no hay que rajarnos, no hay que echarnos para atrás porque aquí dice, disfruta por fe la bendición que tienes. Disfruta por fe la bendición que tienes y la promesa que Cristo ganó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hay que disfrutar. No disfrutes lo que ya, lo que no tienes. Los millones se acaban, o sea, pero hay que disfrutar lo que tenemos ahorita, aquí. Gálatas 13 y 14, perdón, 3, 13, 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. O sea, toda clase de bendiciones físicas, espirituales y emocionales las debemos de disfrutar. Y a veces nos ha ocurrido que la perdemos porque atendemos más a ese miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si dejo de hacer esto? ¿O qué va a pasar? O la desconfianza. Imagínate, por ejemplo, ¿a cuántas personas le tienes que deslindar un puesto? Por ejemplo, Irma, que tiene trabajadoras, o tú también, ¿no, Mónica, que tienes personas? Tienes que deslindarle una responsabilidad que dices tú, híjole, a ver si no me falla, pero tienes que confiar. O, o un capitán que tiene que deslindar responsabilidades y que a veces esa responsabilidad tiene que ver con la vida, con la muerte de una persona, pero tiene que hacerlo, tiene que hacer equipo, tiene que deslindar. Pero a veces el miedo nos hace pensar que solamente yo puedo hacer las cosas y que yo las debo de hacer, porque a lo mejor aquel roba o porque a lo mejor aquel me va a quedar mal. Y el miedo y la desconfianza nos hace que estemos cansados. Fíjate, yo tengo como un mes aproximado trabajando en otro lugar y ha sido una gran bendición. Estoy trabajando, pero dejé algo que durante años Yevir y yo ya estábamos así como que cansaditos de ir a recoger donación, pero seguimos trabajando. Pero yo la verdad siento que me quité algo de acá de la espalda, ¿eh? Pero a veces ella me decía, Gerardo, ¿por qué no decimos no? Porque nos va a meter en un problema. Porque ya nos ha sucedido, ¿no? Que luego se llevan la credencial y andan pidiendo donaciones hasta... Y por eso a veces no disfrutamos de cosas porque estamos cargados de mucha actividad y a veces nos las impone el hombre. Yo lo digo y lo digo con todo respeto, porque a veces que me escuchan en fundación, pero la verdad, hay cosas que me han encargado de que yo voy bien pianito, porque si yo entro a todas las reuniones que me piden, descuido mi amistad con Dios, que es lo más importante. A veces, hasta para descansar, nos sentimos
como que no lo merecemos. Y la verdad, para con Dios, pues merecíamos la cruz. Yo en la mañana bien cansadote, ¿no? Y a las 3 de la mañana me despierto, y no 4. Y digo, ya me voy a parar, pero siento como que por más que acelero, no arranca el carro, ¿no? Que por más que le pongo el acelerador, no arranca. Y de pronto Dios me pone aquí, ¿quién te está carrereando? Puedes rendir más cuando descansas que estar fatigado haciendo algo que ya no puedes, o querer hacer algo para que no pueden. Y ya dormí más horas, o sea, sin levantarme, y me levanté como campeón a tener una relación para con Dios. Entonces, todo tiene que ver, y todo tiene que ir, y todo tiene que coexistir, ¿verdad? En un ciclo, en el ciclo de la vida. Bueno, eso lo dice el Rey León, ¿verdad? Disfruta la bendición. ¿Qué tienes ahorita para disfrutar? Disfrútalo. Y sí, hay que ayudar a las demás personas. Jesús por eso, ¿qué fue lo que dijo Jesús? A los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. En este tiempo, sal a la calle y todos van a querer una moneda, o sea, nadie te la va a despreciar. Pero tu intimidad con Dios es una y es lo primero, tu intimidad para con Dios. Es por el sacrificio de Cristo y méritos de Cristo que estamos nosotros ahí con Él y que estamos disfrutando esto. Fíjate, los méritos de Cristo Él pagó, tomó el lugar que me correspondía, no por lo que yo deba de hacer. Por eso hay un tema que lo he dejado y lo he dejado, de verdad lo he dejado, porque, porque, no sé, como que Dios me está diciendo que hasta que de veras podamos aquí y que yo necesito de investigar más, que tiene que ver acerca del reposo, del día de reposo. Porque a veces no descansamos y está comprobado por los estudiosos de la Biblia que los pastores que han llegado a pecar, o sea, de adulterar, es o por muy flojos o porque están con mucha fatiga, con mucha carga. Entonces, pues, tener cuidado, ¿no? Porque hay veces que también tiene tanto tiempo libre el pastor, pues que le empieza a remolinear acá. Ay, vas para abajo. Número 4 dice, conociendo y apropiándonos de la herencia que hemos recibido por el nuevo pacto. O sea, yo le hablo de bendiciones espirituales, pero son todas las bendiciones. El otro día veía un video de una niña que estaba haciendo como un video muy pequeña la hija, ¿verdad? Y dijo, les voy a decir ahorita la manera de hacer dinero. Y se acercó a la cámara y dijo, trabajando. Entonces, es la única manera, ¿no? Entonces, apropiándonos de esta herencia tan preciosa que nos dio Jesús de talentos. De verdad te lo digo. Jivir muchas veces me decía, Gerardo, vente a aprender esto. Y yo siempre he dicho que soy más operativo. Mándame a cargar el pan, lavo los trastes, trapeo la casa, pero no me sientes en una computadora.
aunque no lo hago, ¿eh? Es más, no sé ni cómo funciona la lavadora. Pero, pero yo siempre le decía a ella, mira, ponme a hacer esto, pero no. Y ahora, en el lugar que estoy, tengo que aprender Google Drive, tengo que aprender, o sea, estoy aprendiendo. Y digo, oye, sí puedo, sí, sí retiene mi cabecita, sí lo retiene y sí puedo hacerlo. ¿Por qué me debo de dar por derrotado si aquí en este cerebro se puede hacer mucho? Pero ¿por qué? No, yo predico. Estoy aprendiendo a utilizar el PowerPoint. PowerPoint. Y yo nunca lo había utilizado. Y ya voy a poder hacer una presentación ahí. Y yo mismo me digo, nomás me hacía falta rebuznar. De verdad, es que Dios nos ha dado talentos, disfrútalo. Es una herencia que Dios te ha dado. Los dones, la fortaleza, tus manos, tus pies, todo esto hay que, hay que recibirlo porque es una herencia y tienes que agarrarla. Nunca digas no, porque sí podemos. Gálatas 3, 15, 18 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, tú vas con un notario certificado ahí y ya aguas con modificarle. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. ¿Cuál es esta simiente? Dice aquí. La simiente es Cristo. Nosotros tenemos o pertenecemos a una nueva creación y a una nueva simiente. Tenemos un nuevo ADN que es el ADN de Cristo. Y como la promesa le hizo a su simiente, o sea, a Cristo, nosotros somos hijos de Dios y por medio de Cristo que Él hizo la obra en la cruz, nosotros tenemos estas promesas. Nosotros las alcanzamos. Así es de que el que te diga, no, usted necesita de hacer esto para recibir la bendición. Dios tiene un propósito bien especial para cada persona y diferente. Dios se mueve de una manera multiforme, ahí lo dice. No es igual para todos. Yo siempre les he dicho, aquí por ejemplo, nosotros decimos, tenemos un llamado especial para la cárcel. Pero no todos se dan físicamente, pero ¿sabes qué? Gracias a ustedes nosotros cumplimos con eso. Gracias a ustedes, porque ustedes van a visitar a Cristo allá en la cárcel por medio de sus ofrendas, por medio de todo lo que traen para llevarles a ellos. ¿Y sabes qué? Esos hombres están orando por nosotros. Ellos me dicen que les dé una lista, yo ni se las doy, o sea, no teléfonos. Pero yo la verdad no se las doy, porque yo digo, ora por la iglesia. Y ellos a veces están hasta 24 horas que hacen sus veladas orando. Entonces, dando gracias por lo que a ellos, por lo que ellos reciben, tanto en palabra como los beneficios de cuando se les lleva un pan o algo. Pero no somos una sola persona, no somos solo un matrimonio. Esto pues digo, perdón, ya les leí no, sí, ¿verdad? Sí, sigue este. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios
para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, viene todo aquello de que todos los rituales o tradiciones que se tenían que hacer, pero ya no es nada, por llamarle así, algo que tenga usted que hacer físico. Los sacrificios que hace físicos usted aquí en la tierra, que nos habla de sacrificio de alabanza, de poner su cuerpo en sacrificio vivo y todo lo que nos manda para vivir una vida que le agrade a Él, para tener una relación genuina con Dios, es un resultado de todo lo que aconteció ya, lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso dice, todo aquello era sombra, era una sombra de lo que había de venir. Ya llegó la simiente, que es Cristo. Y como en aquel tiempo había un velo, ¿verdad? Una de tela o de lo que era, para que solamente el sacerdote entrara ahí a ofrecer sacrificios, y eso debería de entrar, pero limpiecito por fuera y limpiecito por dentro, porque si no era consumido ahí. Pero cuando Cristo muere, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y que ese velo representa su carne molida por nuestro pecado. Dice, entonces usted y yo, en mi casa, en la playa, en donde usted vaya, en un avión, tiene entrada hasta adentro. O sea, tiene una entrada directamente con Dios por medio de Jesucristo. El único, el único intermediario es Cristo. No hay nadie más. No es el hermano de la congregación o no es el pastor. No es. Entonces, aquel que le diga que solamente el pastor tiene la unción y que no le crea, no le crea, porque usted tiene al Cristo y Cristo es el ungido y usted lo tiene, ¿verdad? Nada más que pues a veces nos conviene, ¿no? El pan y circo, con eso están contentos, pero no, usted no se la crea porque usted tiene el poder para sanar enfermos. Sí, nosotros podemos apoyar, su hermano puede ayudar y le puede apoyar, pero el mismo poder que tengo yo, lo tiene usted y todo aquel que tiene al ungido en su corazón. Usted lo tiene. Entonces, no se esclavice a que yo soy el único y no, usted lo tiene. El poder no está en querer, sino en saber lo que tenemos para apropiárnoslo. O sea, muchas veces decimos, el querer es poder. ¿O cómo? ¿O va al revés? Porque a veces queremos, pero no sabemos. Hay cosas que, ¿por qué nos mantienen esclavizados? Por ejemplo, tú eres experto en leyes, ¿verdad? Y tú te puedes llevar al baile a una persona que no conoces, ¿no? Fácil. Digo, que no conoce de leyes. O los que saben de algún tema, lo puedes engañar al otro porque no conoce. Y aunque yo quiera presentarme con una persona como abogado, yo no la voy a hacer porque no sé, ¿verdad? No soy especialista. Por eso, aunque yo quiera, no voy a poder. Pero tú sí sabes y tú sí puedes. Y así cada uno de ustedes en lo que puede, en lo que Dios le ha dado. Entonces, ¿de qué me tengo que apropiar yo? Es de esto que es muy sencillo, de lo que dice la palabra.
no mis sentimientos, no mis emociones. A veces nos tenemos que poner bien firmes cuando respetas a una persona de tu trabajo, pero te incita a hacer algo que no debes de hacer. O cuando en la misma iglesia te pueden decir que hagas algo, pero que tú sabes que no está correcto y te debes de poner firme. Número 5 y última por el momento. Conociendo el propósito de la ley, o sea, ¿cómo puedo ser libre de la esclavitud del hombre? Conociendo el propósito de la ley, dice, para llevarnos a Cristo. O sea, desde todo yo lo explico de esta manera porque yo me doy a entender así. Yo veo como que Dios le plació hacerlo de esta manera. Él dijo, voy a hacer seres humanos y los voy a hacer como en una obra de teatro. Voy a hacer lo siguiente. Primero voy a poner un lugar propicio para ellos con arbolitos como una maqueta. Yo así lo hago. Primero voy a hacer esto. Y aquí voy a poner un río y aquí otro río, plantas. Y los voy a hacer como que tengan necesidad de comer y como que tengan necesidad afectiva a los seres humanos, ¿no? Después de que hizo todo. Pero voy a hacer miles y millones de seres humanos. Y a cada uno le voy a dar una personalidad diferente, un carácter diferente. Y por ejemplo, a Gerardo lo voy a poner en un lugar donde le pase esto, esto y esto y esto y esto otro, para que él entienda esto y para llegar a un final, ¿verdad? Para que él llegue a conocer a Cristo. Que, que el propósito por el cual Moisés hizo los 5 libros, el Pentateuco, todo lo que él hizo, lo hizo con el propósito de que nosotros llegáramos a Dios. Y nosotros podemos ver esto a veces hasta como una película de terror, porque Dios mandaba, oye, ve, destruye aquel pueblo que es pecador. Y nosotros decimos, ¿por qué? Mata hombres, mujeres, niños, destruyelo todo. Y luego hay oro ahí, hay plata, pero no agarres nada de ellos porque es una maldición. Yo dice, pero ¿por qué no? Pues si es oro me sirve para cubrir mis gastos. Pero él dice, no, no agarres nada del anatema. Y nosotros, por eso dice que yo tengo que conocer el propósito de la ley, que la ley, el propósito de la ley, todo lo que escribió Moisés ahí, era para llevarnos a Cristo. Y yo lo veo también así, como que una preparación, un adiestramiento para llevarnos a conocer a Cristo. O sea, todo lo que nosotros vemos en la ley ahí, todo lo que caminaron en el desierto, cómo los mordió las serpientes, cómo pasaron hambre, sed, pero que Dios se lo suplió, era con el fin de llegar a conocer a Cristo. Y a veces toda la tribulación que tenemos aquí en la tierra tiene un propósito, llegar a los pies de Cristo, llegar a conocerlo a Él. Gálatas 3:19 y 20 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano, en mano de un mediador. O sea, y el mediador no lo es de uno, pero Dios sí es uno. O sea, para llevarnos a conocer a alguien, primero nos tiene que mostrar todo lo que aconteció en aquel tiempo. O sea, en aquel tiempo era la ley y nos mostró cosas bien difíciles y bien tremendas porque para acercarte a Dios, todo lo que tenías que hacer, y yo digo, híjole, no, esto no, pero para mostrarnos la gracia, para mostrarnos a Cristo, primero tuvimos que conocer lo demás.
En, en Marcos 2:23 al 28 vamos a leerlo. 2:23-28 dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no les es lícito comer a los sacerdotes, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaba? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dice, otra vez entró Jesús, perdón, dije, sí, no, no, ya. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, fíjate qué interesante. A nosotros nos hablaba anteriormente ya es el último punto, ¿eh? Nos hablaba de un templo, de un arca, de un tabernáculo, de un velo, y todo era materializado, pero Dios lo había hecho así. Ahora nos habla de un reposo, pero que tenemos que encontrar en Cristo. De un reposo en el que debes de encontrar, pero ya no como que el descanso solamente así de físico, sino también espiritual. A veces los seres humanos somos esclavos del hombre, y esto lo repetí durante todo esto, durante toda la plática, porque realmente no sabemos cuál fue el propósito de la ley y ahora cuál es el propósito de la gracia. Y como que todavía queremos hacer de la ley templos, iglesias, desfalcando, le voy a llamar así, desfalcando a Dios, porque todo lo que Dios quiere es que se levanten misioneros, no iglesias. Que se levanten misioneros que vayan y prediquen el evangelio, no iglesias. No, o sea, cuando digo iglesias me refiero a esto, pero sí quiere que se levanten iglesias. Tú eres la iglesia, ¿eh? Sí, pero no que empecemos a construir, 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 construir. Esto no nos mandó a construir esto, ¿eh? No nos mandó a construir templos, no nos mandó a construir iglesias. Acuérdese, a donde llegue, que vamos a juntar polines para comprar y que no lo haga. Ahora, si hay uno muy pesudo con mucho dinero y dice, yo lo compro y hágalo, hágalo. Pero con la gente de aquí no hay que desfalcarlo. Porque no nos mandó Dios a hacer eso. No nos mandó. Era sombra y figura de lo que había de venir. La iglesia se puede reunir en el mar, abajo de un árbol, hasta en un carro. Nada más ponle tu climita y con 3 personas, ahí está la iglesia. En tu casa, tú eres la iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos entendido
que todo el Antiguo Testamento debe entenderse para Jesús y por Jesús. Que desde el inicio tú tenías preparado tu venida a la tierra en la persona de Jesucristo para rescatarnos. Y tal vez hay muchas cosas, Padre, que no las podemos entender y tal vez nunca nos vayan a ser reveladas, pero lo que sí sabemos, Padre, que todo lo que has permitido en nuestras vidas hasta ahorita, sean momentos buenos, momentos difíciles, sean cosas que en apariencia nosotros tomamos una decisión, sabemos que fue porque tú estás obrando en nosotros, Dios. Porque no lo hicimos para hacerle daño a nadie, porque lo que hemos hecho no es para contender con nadie, porque lo que hemos hecho, Padre, y nuestras equivocaciones tienen un sentido, siempre tienen un sentido, Dios, porque tú conoces que aunque a veces pecamos, no es el deseo de nuestro corazón pecar, porque a veces te fallamos, no es el deseo fallarte, Padre, porque a veces te ofendemos, pero no es nuestro deseo. Por eso dice el apóstol Pablo que a veces queremos hacer el bien y no podemos, y que tú mismo le dijiste, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso estamos agradecidos contigo, Padre, porque aún no entendiendo todos los misterios que tienes para con nosotros, tú eres fiel y permaneces en nosotros. Te damos la gloria, la honra, alabanza y el poderío y la majestad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues